Queridos amigos, bienvenidos a su programa Patrimonio Cuaresmal. Esta pues es una inquietud, una idea que nace a partir de la jefatura con los compañeros productores, camarógrafos, locutores, operadores, de pues hacer de nuestra Semana Santa pues un acto muy esplendoroso. Recordemos que la Semana Santa es patrimonio cultural de la nación y que nuestra Semana Santa, pues dicho en verso, es la más bella del mundo, donde hasta los árboles se visten de morado. Vamos a hacer este ciclo de programas y hoy vamos a hacerlo desde el punto de vista histórico, y para esto nos va a acompañar hoy el licenciado Juan Alberto Sandoval. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo en los estudios de TV USAC, la televisión alternativa. Queremos contarles que él es egresado de la Escuela de Historia y es profesor de la Escuela de Historia. Pues bienvenido, licenciado, ¿cómo se siente de estar pues en el canal de la Tricentenaria Universidad de San Carlos? Gracias, Luis, me siento muy honrado, sobre todo porque Extensión Universitaria nos da la oportunidad de cumplir el principal mandamiento universitario, que es el de difundir la cultura. Y este canal, convertido en una tribuna que en este momento difunde la cultura guatemalteca a través de uno de los ciclos mayores que atañen a toda la sociedad guatemalteca en todos sus estratos, pues nos dará una oportunidad para proyectarnos a la sociedad como un servicio más de la Universidad de San Carlos a la sociedad guatemalteca. Gracias, licenciado. Entonces, empecemos por definir lo que es el patrimonio cultural. Entonces, visto desde todas sus aristas, así es de que pues usted cuéntenos, pues cómo es esto del patrimonio cultural, que hay tangible, intangible. Desde las perspectivas modernas, particularmente desde la antropología, desde la historia del arte, se manejan conceptos de vanguardia y dentro de ellos la categorización del patrimonio tangible e intangible, un término actual y moderno en el que nos permite pues encasillar a Guatemala como un nicho de resguardo que conserva, que recoge y conserva, particularmente a través de entidades como la Universidad de San Carlos y sus institutos de investigación, todas esas características no solo que pueden percibirse a través de una percepción sensorial, a través del tacto, a través de la vista, como irremediablemente se puede percibir el arte. También se extiende a recoger y a conservar todo aquel patrimonio intangible que en esta temporada tan especial, contenido en rezos, en fórmulas, en tradición oral que sustenta toda la historia, constituye una de las riquezas que Guatemala proyecta al mundo. La Semana Santa y la Cuaresma son actividades poliédricas, polisémicas, que desde distintos aspectos pueden trastocar las estructuras culturales del país. Lo vemos en la música especial que se ha escrito particularmente para amenizar el avance de las andas procesionales sobre las que descansan esas inmejorables e irrepetibles piezas de escultura religiosa guatemalteca que se produjo en siglos pasados y que son timbre de orgullo en la actualidad, que siguen hablándole al guatemalteco de hoy día y que son reverenciadas al llevarlas en hombros por las calles de la ciudad, particularmente por la catolicidad guatemalteca, pero que va a incluir a todos los vecinos por donde esas procesiones se desplazan en itinerarios establecidos específicamente, ya que llegan hasta los mismos hogares que van a tener una ocasión para convocar a la familia nuclear concéntrica y extendida en actividades familiares, por ejemplo en el diseño de alfombras que se tienen al paso de las procesiones y que se van a hacer con las flores que se toman de los árboles florales que están sembrados en los jardines de las casas, o bien una actividad tan ancestral, incluso a la venida de los primeros evangelizadores europeos, como lo es el cultivo y la siembra de milpitas en la Cuaresma, que es una tradición eminentemente mayance que se ha sacralizado y cristianizado al paso de los siglos.
la convocatoria a esos grandes centros de producción como son las cocinas, en donde, a pesar de ser llamados a una abstinencia por la penitencia propia del tiempo, se generan grandes viandas y grandes platillos propios de la época que son una tentación para romper ese llamado a esa austeridad y a la ingesta de alimentos para cumplir con la penitencia a la que la Iglesia nos convoca. Ahí es donde entra el patrimonio intangible, esa receta que no está escrita pero que se pasa de una generación a otra para fabricar las torrejas o los chiles rellenos, las empanadas, que es la comida propia de este tiempo en Guatemala. Y es ahí donde la Universidad de San Carlos, a través de sus centros de investigación, va a proponer que se documenten, que se recojan todas estas versiones, que se graben testimonialmente todos esos conocimientos y saberes que se producen en las casas señoriales, pero también cuando salimos de las carreteras y cruzamos los caminos de tierra y llegamos a esa Semana Santa profunda, en las casas sencillas de los pueblos, en donde la comida sigue siendo parte de los rituales propios de la Cuaresma, que, como decía, van mucho más allá del aspecto religioso y trastocan las estructuras culturales del país. No podemos olvidar que este patrimonio es propiedad de las clases explotadas, que no hacen más que reproducir las costumbres de la cultura de los grupos minoritarios, pero que las sazonan, las matizan con cierto encanto que las hace trascendentes. Vemos nosotros, por ejemplo, cómo se replican los grandes escenarios de los espacios culturales en los grandes centros, en donde se presentan conjuntos artísticos de primer nivel, traídos incluso de Europa, y como esos escenarios son reproducidos por pintores costumbristas para reproducir los grandes telones en las velaciones al interior del país, en los templos modestos, en las aldeas y en los pueblos. Y es así como esta actividad cuaresmal va a generar una clave de identidad para el guatemalteco a través de ese patrimonio tangible e intangible, porque tenemos que entender que hay una interacción de diversos pueblos y de esa síntesis dialéctica surgen pues esos parámetros de identidad, cuando vemos cómo esos distintos pueblos han dado su propio aporte para constituir una personalidad cultural que Guatemala exhibe generosamente en las calles de la ciudad y de los pueblos, particularmente en la etapa cuaresmal, en los viacrucis, en los viernes de Cuaresma, cuando vemos un enrejado de balcón con una cortina morada y un ramo de flores, cuando pasamos por una casa y percibimos olfativamente un platillo delicioso que solo se come en esta época y que constituye a la comida cuaresmal en un platillo ritual, cíclico y simbólico. Cuando vamos en nuestro vehículo y oímos que otro que se estaciona junto al nuestro para esperar la luz verde para avanzar, y van oyendo música que se interpreta en las procesiones guatemaltecas, que es un repertorio único, vasto e irrepetible, que hemos creado los guatemaltecos desde muchos siglos atrás, pero que tiene mayor énfasis en la música vinculada al pensamiento liberal ilustrado de finales del siglo XIX. Entonces, Luis, hablar de patrimonio tangible e intangible en Guatemala es un tema muy abarcativo y muy extenso, que afortunadamente los guatemaltecos y quienes nos visitan tenemos la oportunidad de ver echado a las calles en magníficas procesiones. Pensemos que en un museo de renombre en Europa como el Prado o el Louvre en París sacaran a la Mona Lisa o a las grandes pinturas de Velázquez a las calles acompañadas de música. Eso es una procesión de Semana Santa en Guatemala, grandes piezas artísticas, escultóricas, que aparte de tener un profundo nicho devocional a lo largo de los siglos, primero son esculturas y son obras de arte, que son procesionadas por las calles, amenizando ese avance con músicas guatemaltecas que artistas de renombre han creado para ese momento. Esto nos da una idea de un bagaje cultural muy rico, que invita a los guatemaltecos, a pesar de no compartir el aspecto confesional de quienes son los grandes productores de estas procesiones, para valorar ese patrimonio tangible e intangible que se produce abundantemente en toda Guatemala en este ciclo tan privilegiado.
7 de abril de un año 2023 fue proclamada la Semana Santa como Patrimonio Cultural de la Nación por parte de la UNESCO. ¿Qué papel juega la UNESCO en esto, pues, de decretar los patrimonios culturales, ¿verdad? No solo de Guatemala, sino de todas las naciones? Bueno, la UNESCO es una entidad rectora, conserva y promueve la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. La Semana Santa guatemalteca no necesita ese tipo de reconocimientos, pero son valiosos. Tenemos nosotros que apreciar que una entidad de esa naturaleza, que ha reconocido grandes sitios arqueológicos, artísticos e históricos para interés de la humanidad, fije sus ojos en una propuesta que ilustres guatemaltecos hacen para que la Semana Santa sea reconocida, pero como una entidad. No está reconocida una procesión, no está reconocida la calidad artística de la imaginería colonial religiosa guatemalteca, sino que está reconocida como una totalidad la Semana Santa guatemalteca, y eso es muy amplio. En ese sentido, los guatemaltecos tenemos un compromiso muy grande, porque cuando el Estado, que es el primero que reconoce con valor e interés cultural para la nación a estas actividades cuaresmales y de Semana Santa, y después la UNESCO, que es una entidad rectora a nivel mundial para conservar el patrimonio, reconozca nuestra Semana Santa intangible como patrimonio de la humanidad, pues es un compromiso que tenemos todos los guatemaltecos para conservarla, para preservarla y no modificarla drásticamente. Es decir, tenemos que mantener códigos culturales, no podemos modificar sin ningún fundamento lo que es la Semana Santa en la actualidad. Por ejemplo, tenemos que respetar todo ese sentido devocional que tiene la generación y la construcción de una alfombra. Actualmente hay unas deformaciones que amenazan y laceran estas actividades culturales. Por ejemplo, la industria hotelera promueve reservaciones por toda una semana en ciudades principales en donde se realiza la Semana Santa, incluyendo el paquete, el préstamo de una túnica de cucurucho y la experiencia de elaborar una alfombra. Ahí se está perdiendo el sentido que tiene el de la unidad familiar que mencionaba antes, cuando esa familia concéntrica va a convocar a la extendida, los hijos que se han ido y que han formado su hogar, y llegan a la casa de los padres para cortar flores del jardín, para teñir aserrín, para que el mayor de la familia, el abuelo, diseñe moldes, para que los jóvenes hagan el trabajo pesado de hacer la base, para que las señoras lleven el fresco de chinchivir para refrescar la temperatura y el impacto de la luz solar al hacer una actividad de esas en la calle, pero que tiene la característica de ser una ofrenda. La alfombra guatemalteca auténtica tiene la categoría de ser una impetración al Dios al que se ofrece. Y de ahí que hayan evidencias de alfombras prehispánicas o mayances. Si prehispánicas es un término que se puede utilizar, ya que cuando inicia el cristianismo, hace 2125 años, 3000 años antes, aquí ya se hacían alfombras que eran las que se tendían en las grandes calzadas al paso de los gobernantes, hechas con flores y con plumas de ave, para que lo sagrado no entrara en contacto con lo profano. Y ahí pasaban nuestros grandes gobernantes, llevados en una especie de palanquines, llevados en hombros, acompañados de música. La evidencia arqueológica hace evidente que esos gobernantes mayas iban en las calzadas, en las grandes acrópolis, en los sitios arqueológicos, acompañados de música interpretada con instrumentos de madera. Abajo del palanquín iba un jaguar, y adelante en varas altas iban los símbolos del linaje divino, de la procedencia divina del gobernante. Y esto sucedía 3000 años antes de que naciera Jesucristo en Mesoamérica. Entonces, lo que tenemos es el aprovechamiento de un producto cultural que nuestros antepasados exponen, y que los españoles cultos, que vienen como delegados de la corona española, van a aprovechar como especificidad cultural, y se va a producir una síncresis cultural y religiosa que las hace mantenerse hasta hoy día. Entonces, cuando vemos que la industria hotelera promueve que un holandés o un
norteamericano venga a Guatemala a hospedarse, a observar como una curiosidad todas las producciones que hacen los encargados de las cofradías y de las hermandades, echando a la calle sus procesiones, y que esta persona, sin tener idea de lo que está haciendo, se coloque un traje penitencial y que antes de eso haya elaborado una alfombra en el lobby del hotel. Eso desdibuja completamente el sentido de patrimonio intangible que la UNESCO protege. Por lo tanto, es un compromiso muy grande el que tenemos los guatemaltecos, los que producen la Semana Santa y todos los que en el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación nos incorporamos a la generación de productos culturales para conservar, para cuidar la esencia de esto que es reconocido a nivel mundial por una entidad tan importante como la UNESCO. Muchas gracias, licenciado. Es el momento oportuno para irnos a un corte musical basado pues en el pentagrama fúnebre guatemalteco, esas grandes piezas traducidas en marchas. Vamos a ver y a escuchar esta preciosa marcha de Miguel Ángel Sosa Ponce. Fue estrenada en 1961 en la procesión de Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo. Entonces, veamos y escuchamos Jesús de San José.
Amigos de TV USAC, la televisión alternativa, volvemos en su programa Patrimonio Cuaresmal. En esta ocasión, pues, nos está honrando con su visita, su presencia, el licenciado Juan Alberto Sandoval, historiador, profesor de la Universidad de San Carlos. Vamos a abarcar en este segundo tramo, en esta segunda parte, pues acerca de lo que es la historia y los orígenes de lo que es la Cuaresma y la Semana Santa. Ya nos habló un poquito el licenciado y pues vamos a pedirle pues que nos profundice en esos orígenes. ¿Hasta qué tiempo podríamos decir que se remonta el nacimiento, el inicio de la Cuaresma y la Semana Santa en nuestro país? En nuestro país el origen es remoto. Tenemos que adentrarnos en la oscuridad de una noche que aún no ha sido descifrada, en el tiempo creado por nuestros antepasados, el hombre de esta parte del sur de Mesoamérica, que, consciente de su realidad como criatura, toma de los espíritus de la naturaleza todos aquellos elementos para crear un panteón propio y reverenciar a esos dioses.
que los va a vincular como espíritu de la naturaleza a la misma tierra, a la ingesta, a la comida que se produce a través de distintos ciclos, a la lluvia, a la vida misma, a esos procesos nutricios, y que como característica de la misma vida van a requerir un ritual extenso que va a estar vinculado a la observación de la posición del Sol y de la Luna con respecto a la Tierra. Nuestros antepasados fueron grandes astrónomos, y como en el mundo occidental, pues la posición del Sol y de la Luna hacia la Tierra va a generar las grandes celebraciones que en Guatemala van a tener una calidad de festival estacional. Vamos a encontrar que los grandes equinoccios van a marcar un momento de celebración ritual en la que nuestros antepasados se introducen, y que los primeros evangelizadores van a aprovechar para vincularla en los mismos tiempos y por los mismos motivos con la recordación de la Pascua judía, que está vinculada a la muerte vicaria de Cristo en la cruz, y que para todos los católicos confesos implica la salvación de la humanidad a través de la expiación de los pecados que se produce por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, todos aquellos festivales estacionales que desde miles de años antes se realizaban en estas tierras, las observan los primeros evangelizadores y las van a incorporar, conscientes de que no podían erradicar una religiosidad milenaria aún más antigua que el mismo cristianismo que ellos venían a proponer como una entidad hegemónica y dominante en una expansión imperialista hacia esta parte del mundo. Van con esa sagacidad y esa astucia que los caracterizaba a tomar esos elementos propios de la cosmovisión mayance local, que conservaron las sociedades quicheanas como las define Paul Kirchhoff, y que van a incorporarlas a estos rituales. La Semana Santa de Guatemala es espectacular y extraordinaria gracias a esos aportes, porque cuando traen los españoles las alfombras para hacerlas con minerales y con acerrín, como decía antes, aquí hacía miles de años que se hacían alfombras con elementos tomados de la naturaleza motivada. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, una alfombra hecha de acículas de plantas resinosas, el pino, esas alfombras de pino no las trajeron los europeos, las hacían nuestros antepasados mucho antes que vinieran los europeos. Cuando vemos verduras en las alfombras, no son más que los altares a donde nuestros antepasados llevaban a un altar de piedra la primicia que se recogía de la cosecha, porque estamos hablando que se termina una etapa invernal para pasar a una etapa primaveral, hablando en términos occidentales, que aquí en Guatemala solo hay época seca y época lluviosa. El recoger esa cosecha, llevar la primicia, colocarla junto a una piedra altar en esa cosmovisión mayance, da origen a los huertos cuaresmales, a esa fragancia que desde los campos y de las campiñas guatemaltecas se llevan al paso de las procesiones y que le dan una fragancia inigualable. Las hierbas y todas esas plantas olorosas que se colocan adecuada y artísticamente en alfombras no son herencia europea. Después tenemos que el copal pom se va a mezclar con el incienso europeo y árabe, porque las alfombras en realidad son de origen africano, llegan por un proceso histórico cultural a Europa, y de Europa llegan a América, en donde se encuentran que habían otros productos culturales como esos similares, y son los que van a matizar la Semana Santa contemporánea guatemalteca como una actividad que impacta directamente los sentidos. Cuando vamos nosotros a una procesión en la calle, vemos una especie de danza en donde los cargadores van a un paso acompasado, levantando los pies al mismo tiempo sin haber ensayado, al ritmo de una música. Eso es una danza ritual, con una música creada por los guatemaltecos que impacta los oídos, que además llevan sonidos mayances, el tambor y el pito, que es el toque de muerto que va anunciando como un muñidor el avance de la procesión. Es un momento en el que, en esa síntesis dialéctica, aportes culturales de los diversos pueblos que han cohabitado en esta región de Mesoamérica convergen, y esos olores que emanan de las alfombras y de las resinas quemadas, más el impacto visual que generan esas alfombras y esos huertos que se tienden al paso de las procesiones, nos dan una idea de cómo fueron aprovechados esos
elementos culturales y se van a integrar en una Semana Santa que va a tener su origen en la promulgación de los resultados de las sagradas sesiones del Concilio Mexicano a mediados del siglo XVI. Debemos recordar que hay un movimiento histórico fundamental en Europa, que es la reforma religiosa, la reforma protestante en Alemania, promovida por los campesinos en contra del dominio de los señores feudales, que divide Europa en dos, protestantes y católicos. Vienen a América, llegan a la tierra de promisión, a Norteamérica, y se da todo ese proceso de difusión de distintas religiones, pero que van a tener un impacto fundamental en el mundo católico, que plantea una respuesta a ese cisma religioso a través del arte barroco, para que con ese arte se produzcan grandes esculturas vinculadas al dolor, para que con las cofradías que cuidan de esas imágenes se produzca una devoción penitencial cuaresmal y de Semana Santa en Europa, que es traída por los europeos que llegan a América y particularmente a esta parte del sur de Mesoamérica. Pero eso es resultado de un concilio, el Concilio de Trento. Y este concilio no podía ponerse en práctica llanamente en América porque las circunstancias eran completamente distintas. Entonces se celebra un concilio local en América que se produce en la Nueva España, actualmente México, a donde va el obispo Francisco Marroquín, trae los resultados de las sagradas sesiones, y con eso van a surgir las grandes cofradías penitenciales a mediados del siglo XVI. Se van a encargar las esculturas que representan a Cristo en las distintas etapas de su juicio político y su pasión, y estas figuras van a salir a la calle llevadas en hombros por penitentes con el rostro cubierto en procesiones de sangre, que van a trascender hasta que el movimiento liberal ilustrado va a ver esas actividades de derramamiento de sangre y de penitencia, mortificándose la carne, como hechos irracionales y salvajes. La Semana Santa va tomando una característica moderna y va adecuándose a la Semana Santa que vemos actualmente, teniendo algunas modificaciones sustanciales. No puedo yo dejar de mencionar en este foro, en este espacio, en un programa como este, una de las grandes transformaciones cuaresmales que se produce en 1898, cuando surge la huelga de Dolores, y como una actividad estudiantil va a impactar directamente en el mundo religioso, en la catolicidad guatemalteca, que con el paso del tiempo va a calificar esta actividad huelguera como una actividad irreverente, que va a tener distintos altibajos, pero que hacia 1920, con la famosa generación de los 20, va a tener sus principales recursos simbólicos, como la creación del himno de guerra universitario, el doctor Sobral, que va a dibujar al símbolo que representa la actividad huelguera estudiantil, a la chalana, y grandes personalidades de esa generación, como el licenciado Miguel Ángel Asturias, el doctor Epaminondas Quintana, don David Vela y otros estudiantes para ese momento destacados, van a generar una tradición cuaresmal desde otra perspectiva, no cristiana ni religiosa, pero que impacta de alguna manera a la sociedad guatemalteca, cuando durante el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera se gesta este movimiento como respuesta a esa actitud dictatorial del gobernante, en donde la universidad que existía en ese momento, que eran 3 facultades, lo que se refleja en el himno de guerra universitario, la chalana, va a manifestar cierto desgano por esa actitud gubernamental de ese gobierno dictatorial, que va a tener un renacimiento durante el gobierno democrático de don Carlos Herrera, que es cortada abruptamente y que va a reanudarse con la caída de Manuel Estrada Cabrera, precisamente, en donde se generan estos símbolos, y que durante el gobierno de Jorge Ubico pues va a ser reprimida, para alcanzar con nuevo esplendor sus bríos actuales durante el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo y del coronel Arbenz, que dan cierta apertura para que los estudiantes universitarios pues demos este aporte a una actividad cuaresmal que se une desde otra perspectiva y desde el mismo seno
estudiantil, desde el mismo ámbito estudiantil, y que se proyecta ya como una tradición cuaresmal en dos ciudades principales de Guatemala, que son la ciudad capital y la ciudad de Quetzaltenango. La Semana Santa contemporánea, entre sus vanguardias, pues ahora incluye una serie de aspectos que la enriquecen. La música procesional interpretada por bandas de viento y percusión, adaptando incluso composiciones musicales de otros países. Hoy ya vemos localizadores satelitales en las andas. Ya podemos desde nuestro teléfono percibir por dónde se van desplazando estos muebles con las esculturas procesionales. Ya tenemos ubicación geodésica, iluminación LED, en fin, la Semana Santa desde periodos y tiempos inmemoriales, con sus grandes transformaciones en el siglo XVI, la sacralización que se da a estos festivales estacionales mayances para vincularse a la conmemoración de las celebraciones católico-cristianas, y que en la actualidad llegan hasta esos espacios en donde estos grupos mayoritarios expresan con mayor propiedad la profundidad de sus sentimientos en estas tradiciones, como grupos marginados que tienen en la Semana Santa incluso una oportunidad de pervivencia a través de ventas informales y de producir una serie de artículos artesanales que son vendidos al paso de las procesiones o que sirven para decorar los altares. Nos da una idea de que estas celebraciones son dinámicas, que tienen un espacio en este tiempo contemporáneo, y que afortunadamente la perspectiva de desarrollo, al reconstruir ese objeto por parte del sujeto que la produce, que es la Semana Santa, tiene una perspectiva de desarrollo que nos permite inferir que habrá celebraciones de este tipo dentro del espacio religioso y sagrado, pero yendo mucho más allá hasta los espacios culturales y patrimoniales, que permitirán que todos estos ciclos en Guatemala sigan siendo espacios de creación cultural de mucha magnitud. Muy bien, licenciado, pues para ir concluyendo, el crecimiento de la Semana Santa y la Cuaresma hasta nuestros días, ¿cómo la ve usted? ¿Cree usted que en algún momento esta tradición desaparezca o que cada día va más en aumento? Bueno, es dinámica. Al estudiar el comportamiento de los grupos sociales que han estado involucrados en el desarrollo de la Semana Santa, encontramos ciclos de 50 por 50 años. La ciudad de Guatemala se traslada al Valle de la Ermita a finales del siglo XVIII, y la Semana Santa que se forja en el antiguo y abandonado asiento va a reanudarse, a revitalizarse a principios del siglo XIX. Va a tener como referencia esos grandes cambios culturales que la van a influir por la Ilustración y la van a transformar, y va a llegar hasta un nuevo siglo y milenio adecuada a las necesidades, incorporando tecnología para las generaciones actuales que la producen, lo que nos permite inferir que la Semana Santa guatemalteca tiene largos años de vida por esa permeabilidad, esa posibilidad que tiene de adaptarse a los cambios contemporáneos. Que no nos extrañe en el futuro ver una procesión en donde ya no habrá producto artesanal producido por la escuela tradicional guatemalteca que genera esas grandes escenografías. Vamos a ver quizás esas esculturas de hace cientos de años rodeadas por hologramas que van a reproducir un pasaje bíblico con el que se traslada el mensaje de catequesis a los que observan. O quizás podamos nosotros participar a través de la inteligencia artificial de alguna otra manera, porque eso es lo que ha ocurrido. La Semana Santa se ha adecuado positivamente a los grandes cambios para satisfacer las necesidades materiales de los grupos sociales que desde las grandes estructuras, sin ninguna distinción, interactúan sin separar a las
clases populares de los grupos dominantes, sino que interactuando juntos, adaptándose a las expresiones de esos grupos de manera apropiada, por lo que pienso que la Semana Santa guatemalteca es eterna. Existirá mientras haya sociedad guatemalteca, mientras exista un guatemalteco que valore primero el aporte cultural e histórico y por supuesto el aspecto religioso, que es una de sus partes esenciales para que se eche a las calles el pueblo, la fiesta en la calle cuando las procesiones salen a recorrer en un clima adecuado, mostrando esas grandes obras de arte acompañadas de otras artes aplicadas como la música, los bordados, la ebanistería en muebles tallados por maestros artistas que realizan esos muebles que son utilizados por las personas que van imitando al que va sobre las andas usando trajes talares, ya no con el castigo físico que caracterizó las procesiones penitenciales de antes, pero que tiene un valor por el que me atrevo a decir que las procesiones y la Semana Santa serán eternas. El pueblo las ha hecho propias y el pueblo protege y resguarda lo que considera propio. De hecho, cuando alguien conoce algo, lo ama, y cuando lo ama, lo defiende. Yo no podría decir con certeza que el fin de la Semana Santa se acerca, al contrario, gracias a los reconocimientos de entidades internacionales y a que es una fiesta de participación espontánea y colectiva, masivamente, porque ningún guatemalteco queda exento, aunque no esté de acuerdo con las procesiones ni con la Semana Santa, se encuentra con un embotellamiento, percibe que están cocinando una comida especial, escucha la música de Semana Santa en la radio, ve las noticias en la televisión, ve en la televisión abierta o cerrada programas como estos, por lo que ningún guatemalteco, ni en los espacios urbanos citadinos, ni al interior del país, queda exento de la Semana Santa, que además tiene un inmenso aporte como generador de ingresos que permiten satisfacer necesidades materiales. Entonces, licenciado, para finalizar, para concluir, pues un mensaje final, valga la redundancia, y este tema pues es tan extenso que podríamos pasar todo un día aquí hablando, pero ¿qué fuentes biográficas podrían consultar aquellos pues que quisieran conocer más de este patrimonio cuaresmal o cultural de la nación? La Universidad de San Carlos tiene un centro de estudios y de conservación de tradiciones que antiguamente se llamó Centro de Estudios Folclóricos, hoy es la Casa de Estudios de las Américas, en donde hay suficiente bibliografía que además la Universidad de San Carlos distribuye gratuitamente y que puede ser consultada por estudiantes. Allí y en la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos hay producciones bibliográficas que han desarrollado importantes sancarlistas que desde la perspectiva de las ciencias sociales han estudiado la Semana Santa y el arte guatemalteco en general. Diría como referencia la obra, el cuadernillo número 2 de tradiciones del doctor Luis Luján, dedicado a la Semana Santa, que es una obra completa que describe la Semana Santa desde sus orígenes, desde la organización cofradiera y procesional hasta la creación de las grandes esculturas que hoy son timbre de orgullo, la Semana Santa que se desarrolla en vivo como parte del teatro religioso en Huehuetenango o en Villanueva, las grandes actividades penitenciales cuaresmales, las recetas de cocinas, las nóminas de los que han producido la Semana Santa. La Escuela de Historia, a través de la Universidad de San Carlos, ha generado el programa de conservación del arte y desde 1996 se han realizado por lo menos 9 publicaciones en las que se ha desvelado históricamente el discurso que permite conocer el origen de las distintas imágenes que son objeto de veneración y que salen en procesión a las calles de la ciudad de Guatemala. Finalmente, pues tenemos como parte de los documentos para consultar en la Escuela de Historia, en la Biblioteca Severo Martínez Peláez,
universidades las grandes producciones que ha hecho el doctor Fernando Urquizú para estudios serios y formales que nos permiten conocer el origen de las marchas fúnebres procesionales guatemaltecas en un estudio musicológico muy profundo, que solo ese libro nos permitiría estudiar a profundidad la Semana Santa desde la perspectiva musical. ¿Qué decir de las publicaciones de don Celso Lara por los viejos barrios de la Nueva Guatemala de la Asunción? La Universidad de San Carlos ofrece como parte de sus programas de extensión diversos documentos, y la Cinemateca Universitaria Enrique Torres abre sus archivos para la investigación y la docencia, de manera que cualquier interesado puede venir aquí al Centro Cultural Universitario a consultar estas filmaciones que en 8 milímetros y en diversos formatos pueden ser proporcionadas y difundidas. El doctor McKinney hace una documentación videográfica muy importante de la Semana Santa guatemalteca que la Universidad de San Carlos propone al pueblo de Guatemala para que se documente, conozca y conserve este inmenso valor patrimonial, tangible e intangible, que mencionabas al principio de esta importante entrevista. Licenciado, un gusto tenerlo por acá, y pues los invitamos, queridos amigos de TV USAC, la televisión alternativa, a que sigan esta serie de programas Patrimonio Cuaresmal, que en el próximo vamos a hablar sobre los sabores, los colores, los olores de la Semana Santa. Que Dios los bendiga y los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.